Buenas noches, ¿se escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. Buenas, ¿se escucha? ¿Me confirma si se escucha, por favor? Bien, muchas gracias. Vamos a esperar que se conecten unos minutos, ¿sí? Para comenzar. Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten para poder iniciarse. Bien, a medida que se van conectando me voy presentando, ¿sí? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Yogari Conco Custino. Soy estudiante de la Universidad de Praia Norte, el 10º ciclo. Y bueno, miembro de Última Ratio, el cual está incentivando y creando este tipo de espacios para temas de derecho penal y proceso penal de gran importancia. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del testigo y su importancia en el nuevo Código Procesal Penal. Lo primero que tenemos que saber es qué es un testigo. Bien, un testigo es aquella persona que conoce hechos relevantes del caso. Por esa razón se le toma una declaración bajo juramento. Quiere decir que tiene que decir la verdad y decir qué es exactamente lo que sabe y qué conoce de los hechos. Para esto tiene el testigo que acreditarse, decir su nombre, apellidos, entre otros datos. Pero hay una excepción a la regla, de que no siempre un testigo va a tener que acreditarse, no siempre va a tener que decir su nombre y sus apellidos. Y vamos a explicar un poco más adelante por qué es que esta figura existe o por qué es que se da este supuesto. Existen tipos de testigos. Tenemos al testigo directo, que es aquel testigo que estuvo presente en el momento de los hechos. El hecho delictivo. También está el testigo indirecto, que es aquel testigo que, si bien es cierto, no estuvo presente en el momento que sucedieron los hechos, sí conoce o sí tiene información relevante para el caso. ¿Y cómo así tomó conocimiento si no estuvo presente? Puede ser de oídas, porque le escuchó a otra persona. A esta persona se le conoce como testigo fuente. ¿Bien? También está el testigo técnico, que es aquel testigo que va a enmarcar la declaración en un campo científico. ¿Qué quiere decir? Que debido a sus conocimientos técnicos
va a dar información relevante relevante. Un ejemplo claro son los peritos, que tienen información en específico de diferentes disciplinas y van a declarar en base a esos conocimientos que tienen. También están los testigos de conducta. Los testigos de conducta no han participado en el hecho directamente ni indirectamente, ¿ya? Pero sí tienen información relevante que brindar. ¿Y cuál es? Pues los testigos de conducta tienen información de hechos precedentes o posteriores al momento del cual sucedió el hecho delictivo. Vamos a explicarlo más claramente con un ejemplo. Supongamos que Juan quiere matar a su esposa porque ya no lo soporta y porque le fue infiel, ¿correcto? Entonces Juan va a un mercado a comprar un cuchillo para matar a su esposa. Llega el vendedor, le está comprando el cuchillo y en ese momento Juan recibe una llamada de su mejor amigo diciéndole, y Juan le dice, ¿sabes qué? Voy a matar a mi esposa, no lo soporto, me ha sido infiel, ya veré cómo me salgo del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. El vendedor de cuchillos escucha todo esto, escucha la conversación de Juan con su mejor amigo de cómo le da detalles de cómo va a matar a su esposa. Entonces, el vendedor de cuchillos no estuvo presente en el momento que se emitió el hecho delictivo, no estuvo presente cuando Juan le quitó la vida a su esposa. Pero eso no quiere decir de que no tenga detalles que brindar en su declaración. Va a describir la llamada, va a describir cuál fue la conversación que se tuvo. Entonces, vemos que tiene información de hechos precedentes, ¿correcto? Esto es lo que se conoce como un testigo de conducta. Bien, además de estos, quiero mencionar a un juez italiano, el juez italiano Gianrico Garofiglio. En su libro El arte en la duda, un muy buen libro, se le recomiendo que lo lean, te habla de lo que es un interrogatorio, cuáles son los argumentos que se tienen que usar en un juicio. Este juez italiano menciona otros tipos de testigos adicionales a lo que les mencioné anteriormente. Primero está el testigo falso involuntario. El testigo falso involuntario es aquel que va a dar hechos que no se ajustan a la realidad al momento de dar su declaración. ¿Pero por qué? ¿Es acaso que está mintiendo porque así lo quiere el testigo? La respuesta no es tanto así, sino que como sabemos, la mente de una persona, su memoria, no es perfecta. Tiende siempre a estar un poco sujeto a errores o un problema de percepción de los hechos. Entonces el testigo va a declarar su declaración en base a estos errores, en base quizás a que no recuerda con exactitud algo o que simplemente no lo percibió de la manera correcta, pero no quiere decir de que esté mintiendo adrede. Otro caso muy diferente es del testigo voluntario falso. ¿Qué quiere decir? Que este testigo sí miente premeditadamente, sí sabe que está mintiendo, es más, lo hace con toda intención. Y este juez menciona algo muy importante, que normalmente en la práctica, en estos casos del testigo voluntario falso, es porque alguien le está diciendo que lo haga, le está instruyendo a que mienta, ¿sí? También está el testigo débil, que más que nada se centra en la condición del testigo, en las características de él, y se tiende a que su testimonio no sea tan creíble o no tenga tanta certeza. Dentro de ellos, este juez menciona al niño, discapacitados y ancianos. Obviamente ya va a depender de cada uno, de la persona que esté haciendo la declaración o la que esté tomando el interrogatorio, de qué tan creíble y qué tan certero va a ser esta declaración. Y también menciona el testigo investigador o experto.
que es lo mismo que el testigo técnico que mencionamos hace un momento. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné en un inicio de que no siempre un testigo tiene que brindar sus datos, por ejemplo, sus nombres, apellidos, etcétera, etcétera? Pues bien, hay una razón muy importante para esto, y es porque ese testigo, si es que brinda dicha información, corre el riesgo de que pueda sufrir quizás algún atentado contra él o su familia. Entonces, debido a la importancia de su testimonio y a la importancia también que se le da a los testigos, porque son una pieza fundamental en la investigación, existe una figura que se conoce como el testigo en reserva o testigo protegido. ¿Qué quiere decir? Que debido a estas circunstancias amenazantes hasta este testigo, se le brinda ciertas medidas de protección. Entre ellas está, por ejemplo, que se le brinde protección policial, que se oculte su domicilio o que no se revele su identidad, es decir, sus nombres y apellidos. Entonces, se le asigna un código o un nombre clave. Ejemplo, testigo en reserva 5-2020. Este testigo va a tener ese código en lo largo que dure el proceso penal, desde la investigación preparatoria hasta el juicio oral, para que se pueda salvaguardar su integridad personal y familiar. Ahora hay que preguntarnos, ya mencionamos qué es un testigo y cuáles son los tipos. Un testigo tiene deberes, tiene derechos, y si los tiene, ¿cuáles son? ¿En qué consisten cada uno de ellos? Pues bien, la respuesta es sí. Un testigo también tiene deberes, tiene derechos. Comencemos por los deberes. Entre los deberes los encontramos en el artículo 163, inciso 1 del Código Procesal Penal, que te menciona que el testigo tiene 3 deberes principales, fundamentales de hecho. Primero, está el deber de comparecencia. Quiere decir que el testigo tiene que concurrir, asistir a la citación que le está haciendo la autoridad correspondiente, ya sea Ministerio Público o una autoridad judicial, para que pueda rendir su declaración, testimonio ante esta autoridad que le está citando. Y esto se materializa con la citación que se emite al domicilio real del testigo, quiere decir el domicilio que figura en su ficha de RENIEC. También tiene el deber de declarar. Entonces, un testigo no basta con el hecho que concurra o que asista a la diligencia correspondiente, sino de que tiene que brindar la información, narrar los hechos que conoce a la autoridad que le está tomando dicho testimonio. Y si no lo hace, ojo, es muy importante esto, si no lo hace, puede concurrir en un delito. ¿Y cuál es ese? El delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, ¿correcto? Del cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? Vamos a explicar más detalladamente, pero quiero que tengan muy claro ese delito. Tercer deber, tenemos el deber de decir la verdad. El testigo ya concurrió, ya dijo que va a declarar, y ahora su versión de los hechos tiene que ajustarse a la realidad. No puede dar hechos falsos, no puede mentir, ¿correcto? Porque si lo hace, ojo, también existe otro delito que regula esto, y ese delito es delito de falso testimonio, regulado en el artículo 409 del Código Penal. Ahora, los derechos del testigo. Primero, el testigo no puede declarar o no está obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que surja su responsabilidad penal? En términos más simples,
una autoincriminación. Quiere decir que él mismo se atribuye delitos en base a lo que está diciendo. Segundo derecho. El testigo no está obligado a declarar cuando se trate del cónyuge del imputado o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y esto también se extiende, ojo, a los parientes por adopción. Y también respecto a los cónyuges y convivientes que ya haya cesado el vínculo. Ahora preguntémonos, ¿por qué razón se protege a estas personas o por qué razón no están obligados a declarar? Para esto vayamos un poco más allá del derecho penal, vayamos al derecho constitucional, a la Constitución en específico, en el cual menciona que un deber del Estado es proteger y garantizar a la familia. Entonces, la respuesta está muy clara. Por esa razón, un testigo no puede declarar en contra de un familiar o un pariente por este principio. Bien, como tercer derecho está que un testigo no está obligado a declarar cuando se trate de temas, por ejemplo, de un secreto profesional, ¿sí? Que sea en razón del cargo que ocupa. Otro no está obligado a declarar un funcionario o servidor público cuando de su testimonio se pueda revelar a un secreto que perjudique al Estado. Bien, ahora, hace un momento mencioné el delito de negativa a colaborar con la Administración de Justicia. Este se encuentra regulado en el artículo 317 del Código Penal. ¿Y qué te menciona? Te menciona que el testigo que se abstiene de comparecer o declarar va a recibir una pena privativa de libertad no menor de 2 años o prestación de servicios comunitarios de 20 a 30 jornadas. Ahora, vemos que en este hecho delictivo, esta conducta delictiva, existen dos supuestos. Primero, está el que no comparece. Segundo, está el que no quiere, el segundo está que no presta declaración. Vamos a analizar estas dos conductas de manera independiente, cada una de ellas, a manera de saber en qué consisten y qué es lo que abarcan exactamente, ¿correcto? Primero tenemos cuando un testigo no comparece. Cuando se emite una citación, sea autoridad, Ministerio Público o Poder Judicial, se le hace al domicilio real, como mencionamos anteriormente. ¿Ya? Entonces el testigo tiene que concurrir a esta citación. Si no lo hace, se emite un segundo citatorio, pero ya no invitándolo a ir, sino de que se hace uso del poder coercitivo del Estado. ¿Qué quiere decir? De que se va a poner expresamente, ojo, debe estar señalado por escrito en la citación, de que el testigo, si no comparece, va a ser dirigido a la entidad correspondiente con el uso de la fuerza pública. Esto es con la ayuda de la policía. Y tiene que agregarse a ello, ¿sí? Lo siguiente, tiene que agregarse a eso lo siguiente. En caso de no asistir, se cometerá el delito de negativa a colaborar con la Administración de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? De que para que un testigo pueda cometer este delito, bajo este supuesto de no comparecer, tiene que señalarse expresamente. El testigo tiene que conocer que si su conducta, con su actuar, no presta o no asiste a la entidad correspondiente, va a cometer un delito. Tiene que advertirse, él tiene que tomar conocimiento de esto. Y otra
Otra observación en base a esto es de que, como vimos, no es que a la primera al testigo se le cite y se le diga que va a cometer un delito contra la administración de justicia, sino que estamos viendo de que tiene que agotarse una vía de procedimientos anteriores. Esto es, de que primero se le hace una invitación a declarar por medio de una citación. Segundo, ya se hace una citación más coercitiva, aplicando el poder del Estado en estos casos. Y ahí sí recién se le pone esta figura. Entonces, como sabemos, el derecho penal es la última ratio. Quiere decir que para que puedas tú abrir un proceso penal contra otra persona, has tenido que agotar todas las vías previas. Y esto, en este caso, son las citaciones que se hacen al testigo. Segundo supuesto, está que el testigo guarda silencio. Es decir, que no presta declaración, no quiere dar detalles de los hechos, no quiere declarar. ¿Bien? Este se encuentra regulado en artículo 163, inciso 2 del Código Procesal Penal. ¿Recuerdan que en un momento inicial mencionamos los derechos del testigo? Que tenía derecho a no autoincriminarse, que tenía derecho a no autoincriminarse y que tenía derecho también a guardar silencio cuando de su declaración pueda afectar a algún pariente, familiar. Entonces, estos dos supuestos caben exactamente en este derecho, o bueno, que el testigo guarda silencio. Comencemos por el riesgo de autoincriminación. Para que exista o para que el testigo sepa que tiene este derecho, de que puede guardar silencio en este aspecto, tiene que haber una previa advertencia. Quiere decir que la entidad que esté tomando la declaración, sea Ministerio Público o Poder Judicial, tiene que advertirle y tiene que leerle y decirle que tiene derecho a rehusarse a prestar su testimonio total, quiere decir que no diga nada, o parcialmente, que diga o que dé hechos de los cuales él considere pertinentes en base a que puede surgir una responsabilidad penal de lo que pueda decir en ese momento. Y el testigo tiene que dar su visto bueno, en términos simples. Quiere decir que tiene que prestar su entendimiento si es que comprendió lo que se le quiso decir con esto. Pero este entendimiento no basta que lo diga, sino que tiene que estar señalado expresamente. Quiere decir por escrito, en la declaración que se le esté tomando, o ya sea en el acta correspondiente. Pero tiene que haber una evidencia de que el testigo comprendió esto, que el testigo sabe que no puede narrar hechos de los cuales va a surgir su responsabilidad penal. Ahora la pregunta a plantearnos es la siguiente. ¿Cuándo nos encontramos ante un riesgo de autoincriminación? Recordemos que cuando se emite una citación a un testigo, no se le incluye en la citación una descripción fáctica, no se le narra los hechos al testigo en la citación. Peor aún, el testigo, por no ser parte del proceso, por no ser un imputado, un investigado, un coimputado, no tiene derecho a leer la carpeta, a revisar la carpeta, mucho menos a sacar copias. Quiere decir que el testigo muchas veces ni siquiera conoce o no sabe por qué se le está citando en la mayoría de los casos. Tal es así que a veces cuando les cuento, a veces cuando un testigo, en manera de experiencia, cuando un testigo muchas veces iba a la fiscalía, iba todo molesto, colérico, enfurecido, con la ganas de enfrentar a todos, porque decía, pero ¿por qué me estás citando? Yo no he hecho nada, yo no sé por qué soy investigado. Entonces el testigo ese le explicaba,
de que él no está siendo investigado, sino que está siendo citado porque se quiere que dé información de hechos que conoce, no que va a surgir un delito porque por una conducta que él haya hecho, no. Entonces, ahí vemos a veces de que el testigo no conoce o no sabe ni por qué se le está citando y no conoce los hechos. Entonces, cuando se inicia la declaración, al testigo se le hace una pregunta importante. Se le pregunta, testigo, ¿usted sabe por qué ha sido citado el día de hoy? El testigo te va a responder sí o no. Si te dice sí, te va a dar detalles de por qué fue citado, ¿no? Te va a decir, sí, fui citado porque conozco de tales hechos, sé que tal persona cometió esto el día tal, tal, tal. Te va a decir. ¿Y qué pasa cuando dice que no? Si el testigo dice que no, la entidad, el funcionario en ese que esté encargada de la diligencia, de la toma de declaración, tiene que darle un resumen sucinto, concreto de los hechos para que pueda rendir su declaración. Ojo, tampoco le va a dar toda la información de la carpeta fiscal, no le va a dar la carpeta fiscal al testigo para que la lea. Eso no se puede hacer. Lo único que va a hacer es decirle de qué trata la investigación someramente. Quiere decir, muy genéricamente, para que pueda rendir su declaración. Entonces vemos que este grado de autoincriminación tiene ciertas falencias muchas veces. Y ahora, ¿qué pasa si la autoridad correspondiente no le dijo al testigo de que tiene derecho a guardar silencio si es que considera que de lo que va a decir le puede surgir una responsabilidad penal, se puede autoincriminar, se puede atribuir delitos a sí mismo? ¿Qué pasa en ese supuesto de que la autoridad o funcionario público no le haya dicho todo esto? Esta declaración puede ser declarada y no puede, va a ser declarada nula porque no se han respetado los derechos del testigo y no se han leído sus derechos y esto nunca los conoció, ¿correcto? Ahora, el segundo supuesto, el testigo tiene derecho a guardar silencio cuando se trate, como dijimos hace un momento, de parientes o de su ex conviviente o ex cónyuge, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? Que el testigo tiene que acreditar esta condición, ¿correcto? Supongamos, se le está tomando declaración y el testigo dice, no voy a declarar porque tal imputado, ejemplo, Rodrigo González Pachas, es mi hermano. Entonces, si de los actuados de la carpeta fiscal, se evidencia tal vínculo, tal relación que tiene el testigo con este investigado, no hay ningún problema. Ya se sabe que tiene un vínculo familiar. Por ende, no puede declarar contra él. Pero, ¿qué pasa si es que de los actuados no se evidencia este vínculo, no se evidencia que esta persona, este investigado, sea su hermano? ¿Qué pasa en este supuesto? ¿Qué se hace? ¿Cómo se procede? El testigo tiene que demostrarlo. El testigo tiene que presentar documentos que acrediten tal vínculo. Pero no toda persona, por ejemplo, carga en el bolsillo un documento que diga tal persona es mi hermano. Entonces, en ese momento, cuando está tomando la declaración, la autoridad correspondiente tiene que suspender la diligencia y reprogramarla para un día siguiente. ¿A razón de qué? A razón de que el testigo, para el día y hora que se le está citando, pueda traer el documento que realmente acredite que el testigo tiene este vínculo familiar con este imputado. Ahora, ya hemos explicado qué es un testigo, cuáles son los tipos del testigo, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes,
Y ahora que vamos a hablar sobre algo que es muy discutible, muy criticado en el día a día, en la práctica del abogado, del fiscal, el hecho de preparar a un testigo, de reunirse con un testigo. Esto es ya en la etapa del juicio oral. En la etapa del juicio oral, mucho se habla de que no se puede reunir con el testigo, ni se puede preparar al testigo. ¿Por qué? Por una simple razón. Se cree y se presume de que la persona que se está reuniendo con el testigo, o ya sea la defensa también que se reúne con el testigo, depende de la persona que ofreció al testigo, se esté reuniendo con este, lo hace con un ardid, lo hace con la intención de que el testigo mienta, lo instruye para que el testigo dé un falso testimonio, narre hechos que no se ajustan a la realidad, simplemente porque le conviene a la teoría del caso de la parte que está ofreciendo al testigo, ya sea Ministerio Público o Defensa Técnica, correcto. Pero esta práctica de preparación del testigo es totalmente lícita, es totalmente permitida. ¿Bajo qué supuestos o bajo qué fundamentos es que es debidamente lícita y permitida? Bien, hay que recordar que el ser humano no es perfecto, ¿correcto? Por ende, su memoria tampoco es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que se busca con preparar al testigo? Primero, se busca, uno, cuestionar la versión del testigo, saber si está diciendo la verdad o no, qué tanto conoce de los hechos, familiarizarlo con el sistema procesal penal. No todos los ciudadanos, no toda persona ha acudido alguna vez a un juicio oral a rendir una declaración. Muchas veces ni siquiera sabe en qué consiste. Cuando llega, a veces está perdido, no sabe qué decir, o muchas veces se pone nervioso y no se da una buena declaración en el juicio oral. Entonces, es por esto de que se familiarizan, se le explica al testigo cuáles son las etapas en un juicio oral, cuál es el procedimiento que se sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Para que este testigo no vaya sin saber, sin saber qué hacer en el juicio. Según otro fundamento, es que se seleccionan las preguntas pertinentes. ¿Qué quiere decir? Que el testigo puede tener mucha información, puede conocer bastante y puede narrar los hechos, capaz fluidamente, ¿no? Pero debemos nosotros, como estrategas, defensa técnica, Ministerio Público, saber qué preguntas realmente van a darle mayor sustento a mi teoría del caso, es decir, en caso de la fiscalía, de que demuestre la existencia de un delito, o en caso de la defensa técnica, que demuestre la inocencia de su imputado, de su defendido, perdón. Por eso es que se reúne, se selecciona esas preguntas que van a ser útiles y que van a ayudar a evidenciar lo que se quiere probar. Después también se practica con el testigo. ¿Por qué? Porque muchos testigos en un juicio oral se ponen nerviosos y no dan una buena explicación de los hechos. Es más, caen en errores, se contradicen demasiado, etcétera, etcétera. Y si esto pasa, este testimonio no va a generar certeza, no va a generar convicción en el juez. Todo lo contrario. El juez va a ver de que este testigo se contradice, de que se pone nervioso y puede, de cierta manera, el juez generarle esa duda de que este testigo, o uno, no conoce los hechos, o dos, de que está mintiendo, cuando realmente no es así. Otra razón es que, como sabemos, en un juicio oral existe un interrogatorio directo. Esto lo hace
la parte que ofrece al testigo y un contrainterrogatorio en el cual se confronta al testigo y esto lo hace la otra parte, ¿no? La parte contraria de la que ofreció el testigo. Entonces, al testigo se le prepara tanto para las preguntas directas que le va a hacer la persona que lo ofreció, como para las preguntas de contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque, como bien dice el refrán, una persona no puede a la guerra sin armas. Tú no puedes ir a un juicio con tu testigo para ahí recién saber lo que te va a preguntar la otra parte. Te arriesgas demasiado, porque no sabes cómo tu testigo va a responder ante esa pregunta. No sabes si le va a responder bien a la otra parte o quizás se contradice y le quita credibilidad a su testimonio. ¿Correcto? Entonces, cuando preparamos un testigo, tenemos que ponernos en ambos supuestos. Como si estuviéramos en un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio, para que el testigo más o menos sepa qué responder cuando se le pregunte o se les haga preguntas, que trate de confrontar, que trate de hacerlo confundir para que diga cosas que ayuden a la otra parte. Ahora, en el juicio oral, al testigo se le está permitido ponerle a la vista documentos palpables, escritos. Pero ¿bajo qué presupuestos o en qué circunstancias? Primero, esto es muy importante, porque se introduce al juicio, a la declaración, una prueba material, un documento, ¿correcto? Ahora, este documento se ingresa en dos supuestos. Primero, para refrescar memoria del testigo. Segundo, para evidenciar una contradicción. ¿Qué significa refrescar memoria del testigo? Supongamos que yo le pregunto al testigo, díganos, ¿usted recuerda haber suscrito un contrato de compra-venta el día tal? El testigo te dirá, no recuerdo. Entonces, la parte que está investigando al testigo, por una mera estrategia, va a ponerle a la vista el contrato de compra y venta que celebró ese testigo. ¿Ya? Pero no quiere decir que el testigo va a leer todo el documento. Supongamos que el contrato tiene 5 a 6 hojas. El testigo no se va a poner a leer en el juicio las 5 o 6 hojas porque sería demasiado tedioso, sería muy aburrido, ¿no? ¿Qué es lo que va a leer? Va a dar lectura a las partes pertinentes del documento. Y esto también ya es estrategia de la parte que está ofreciendo el testigo. Él va a decirle al testigo qué es lo que tiene que leer en específico. Por ejemplo, en el contrato y compra-venta se podría leer el título, contrato y compra-venta, tal. Segundo, se podría leer cuáles son las partes que intervienen en ese contrato y compra-venta, quiénes lo suscriben, qué día, cuál es el monto, y al final que el testigo diga si la firma, el DNI que aparecen ahí son suyos. Entonces, ahí ya se está evidenciando y ya se introdujo el documento y se genera la certeza que ese documento fue firmado, fue suscrito por ese testigo. ¿Ya? Ahora, otro supuesto es cuando se quiere evidenciar una contradicción. ¿Y qué significa evidenciar contradicción? De que, supongamos, sabemos que existen declaraciones previas. Estas son las declaraciones que se emitieron ante la autoridad fiscal, ante el fiscal, antes del juicio oral. ¿Correcto? Antes del juicio oral existen documentos escritos en los cuales se dice que el testigo dijo tales cosas. Entonces, si en el juicio el testigo dice algo diferente a lo que dijo anteriormente en la etapa de investigación preparatoria
en las declaraciones previas, supongamos, el testigo en su declaración previa dijo A y el testigo en el juicio oral dice B. Entonces, la parte que está haciendo el contrainterrogatorio va a tener que decir, señor juez, quiere vencer contradicción y tiene que mencionar exactamente cuál es la contradicción y en qué pregunta de la declaración previa, es decir, la declaración que se hizo ante el fiscal en etapa de instrucción preparatoria, en qué pregunta en específico se evidencia la contradicción con lo que dijo en el juicio oral. ¿Sí? Primero, el juez va a pedir que se le alcance, que se le ponga a la vista al juez la declaración para que éste realmente certifique de que existe una contradicción. Recordemos que el juez es la persona que dirige el proceso penal. Entonces, él va a determinar si esta contradicción existe o no. Va a leer la declaración y en base a lo que escuchó en el juicio oral, va a decir, sí, abogado, fundada, si hay contradicción, o en caso que no la haya, dirán, bueno, no hay contradicción. Entonces, el abogado o el Ministerio Público ya pasa a evidenciar la contradicción directamente con el testigo, confronta al testigo, le pone a la vista su declaración previa y le dice, testigo, ¿podría leer lo que dice aquí? Primero, lea la pregunta y lea este párrafo o este fragmento en específico. Tampoco es que va a leer toda la pregunta. O sea, simplemente, por mera estrategia, se hace que lea la parte que a nosotros nos interesa o que se evidencie la contradicción, ¿correcto? El testigo la lee y listo. Nada más. Ojo, no que cometer el error, y muchas veces sucede en la práctica, lo he visto presencialmente, de que cuando ya se evidenció la contradicción, ya se confrontó al testigo y se evidenció de que dijo una cosa y luego dijo otra, se le pide al testigo que explique por qué. Grave error. Porque le das ahí la opción al testigo de que pueda corregirse y pueda dar detalles de por qué dijo esto y por qué dijo lo otro. No se hace eso, ¿correcto? Ahora, cuando se presentan, por ejemplo, varios testigos, una parte ofrece varios testigos, no hay un orden, o sea, no quiere decir, no hay nadie que te diga, ¿sabes qué? Juan va a salir primero, Fernando va a salir segundo, Oscar va a salir tercero a declarar. No, nadie te dice cómo tiene que salir, en qué orden salen tus testigos. Eso ya depende de quien lo está ofreciendo, de que en base a su estrategia, en base a lo que él quiere probar, establezca un orden. En la mayoría de los casos, se empiezan por los testigos de mayor impacto y se termina también con los testigos que generan mayor impacto. ¿Por qué? Porque con los testigos de mayor impacto, tú captas la atención del juez. Lo tienes ahí centrado, concentrado en lo que dice tu testigo. Y también al final de todo el orden de los testigos, el juez está concentrado y va a prestar toda la atención a lo que está diciendo ese testigo, ¿correcto? Pero ya más que nada es una estrategia de cómo lo maneja las partes que lo ofrecen. Pero normalmente en la práctica es así, ¿correcto? Y ahora, en un juicio oral, al testigo primero se le hace que se acredite. ¿Qué quiere decir que se acredite? Que diga quién es, cómo se llama, cuál es en qué trabaja, si conoce a tales personas, ahí se le pregunta por los imputados, si lo conocen los imputados. ¿Con qué fin se hace todo esto? ¿Con qué fin se acredita un testigo? Con el fin de que se responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué el juez tiene que creer, tiene que considerar importante el testimonio de mi testigo? Entonces, si ya hemos establecido esa relación
que el testigo tiene con los hechos en la pregunta de acreditación, el testigo ya sabe que este testimonio va a ser importante, va a ser relevante con el juicio, con lo que va a decir y que va a demostrar los hechos o la teoría del caso de la parte que lo está ofreciendo. Ahora, en el juicio oral existen, como mencionamos hace un momento, interrogatorio directo e interrogatorio indirecto. ¿Correcto? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿En qué consisten? Pues bien, en el interrogatorio directo se busca que la parte que ofreció el testigo demuestre su teoría del caso y también, como mencionamos hace un momento, introducir pruebas, ¿sí? Generar esa convicción, certeza en el juez. En el interrogatorio directo están permitidas las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Son la mayor herramienta de la parte que está ofreciendo al testigo. ¿Por qué? Porque se hacen preguntas de qué, cómo, quién, cuándo, dónde. Entonces, el testigo con estas preguntas tiene la opción de explayarse, de decir todo lo que sabe. ¿Correcto? Recordemos que en un juicio, el que tiene que introducir la información es el testigo. No le introduce la parte que lo está ofreciendo. El testigo tiene que narrar los hechos. ¿Sí? Otra pregunta que se permite son las preguntas cerradas y las preguntas, solo se permiten preguntas abiertas y cerradas. Están totalmente prohibidas las preguntas sugestivas. ¿Qué son las preguntas sugestivas? Las preguntas sugestivas son aquellas preguntas en las cuales ya se le está introduciendo una respuesta al testigo y ya se está introduciendo, claro, se está introduciendo una respuesta al testigo y este siempre tiene que limitarse a decir sí o no. Ejemplo, supongamos que, el que está haciendo el interrogatorio le pregunta al testigo, testigo, díganos, ¿usted se subió a su auto blanco y se dirigió a tal lugar? El testigo dirá sí o no. Pero ¿qué pasa si el testigo nunca mencionó el color de su auto? Nunca dijo que el auto era blanco. Nosotros, la parte que está ofreciendo el testigo, ya especuló o ya afirmó que el auto era blanco, cuando realmente esa información nunca fue introducida por el testigo. La pregunta correcta sería, testigo, ¿usted tiene un auto? ¿De qué color es? Si el testigo dice blanco, correcto, ya dijo, ahí recién le haces la pregunta. Tú no puedes hacer que tu pregunta tenga una respuesta y que el testigo tenga que hacer referencia a esta si este nunca lo dijo, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando la parte que ofrece al testigo hace este tipo de preguntas en el interrogatorio directo? Esto significa algo muy simple y muy concreto, que no se preparó para el interrogatorio y que no sabe qué preguntar. Y esto es fatal, se ve muy mal. Y además de que el juez le va a llamar la atención y esto, obviamente, no es correcto. Segundo está el contraexamen o contrainterrogatorio, que en el cual se busca confrontar al testigo, quitarle credibilidad a lo que dijo en el interrogatorio directo. ¿Correcto? Esto lo hace la otra parte, la parte contraria, la que no ofreció al testigo. En este tipo de interrogatorios, sí está permitido las preguntas sugestivas. Es más, al igual que como el interrogatorio directo, las preguntas abiertas eran la mayor arma en el contrainterrogatorio, las preguntas sugestivas son su mayor arma. ¿Por qué? Porque confrontas al testigo y le das la opción de simplemente limitarse, por ejemplo, a decir sí o no ante una pregunta. Ojo, muy importante de que en el interrogatorio directo y contrainterrogatorio se tiene que, uno, ser inteligente, saber controlar la velocidad de las preguntas, tienes que saber también cuándo tu testigo o cuándo el testigo se está poniendo nervioso quizá para
o parar con las preguntas, o en caso contrario, seguir atacándolo y confrontándolo para que al final se contradiga, ¿correcto? Y ya establecido todo esto que hemos mencionado de los testigos, llegamos a la pregunta final. ¿De qué depende que el testimonio, lo que dice mi testigo, sea creíble, genere certeza en el juez? ¿De qué va a depender esto? Bien, va a depender de dos factores importantes. Primero, de que qué tanta o qué tan, eh, cuánta convicción o qué tanto ha, cómo se ha desarrollado el interrogatorio y si se ha desarrollado de la mejor manera, si es que el testigo ha narrado los hechos con normalidad, no se ha puesto nervioso, etc. Y también, ojo, muy importante, si es que se ha acompañado de pruebas materiales que evidencien lo que dice el testigo, va a generar mucho más certeza en el juez, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si en el juicio oral se evidencia que el testigo se puso nervioso, hizo gestos, ademanes que llamaron la atención del juez, que le hicieron pensar por un momento de que ese testigo estaba mintiendo o de que no sabía qué decir? Esto es muy peligroso, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que se evalúa aquí? En este punto, les menciono que la psicología juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque como mencionamos en un primer momento, la memoria es frágil. Por lo tanto, el testimonio de un testigo a veces está sujeto a errores. La psicología estudia, como vimos, estos campos. Estudia los gestos, ademanes, la memoria. Entonces, es vital en estos casos. Y a manera, ya para concluir, quiero, por ejemplo, contarles una experiencia. Yo no creía, por ejemplo, en un inicio, de que la psicología sea importante en estos casos. Pero una vez tuve la oportunidad de llevar un curso en la San Marcos, que se llamaba Psicología y Derecho. Entonces yo me pregunté por qué relacionar estas dos ciencias. Y mi sorpresa fue de que justamente hablaban de lo que estamos diciendo, de que una persona, su memoria es frágil, de que una persona tiende a veces a hacer gestos o ademanes que puedan inferirse como que esté mintiendo. Correcto. Entonces, me puse a investigar más y me di con la sorpresa de que existe algo que se conoce como psicología del testimonio. Con ese nombre en específico, pueden buscarlo. Y se lo recomiendo que lo busquen porque les va a servir mucho en la práctica cuando quieran hacer un interrogatorio. ¿Sí? Psicología del testimonio, que te va a decir y te va a describir cómo es que una persona se puede dar cuenta de que un testigo está mintiendo o cuándo saber de que no está diciendo, por ejemplo, la verdad o que está ocultando algunas cosas. Bien, entonces, ya para concluir, quiero terminar diciendo de que la credibilidad de tu testimonio, del testimonio del testigo, va a depender de cuán tan inteligente va a ser la parte que está ofreciendo el testigo, de hacer un buen interrogatorio y de generar esa convicción y certeza en el juez. Depende de cada uno. El testigo simplemente es una persona que nosotros estamos llevando al proceso porque nosotros sabemos de que existe un delito o en caso de la defensa de que mi patrocinador es inocente. Correcto. Entonces, para concluir, hemos visto que el testimonio es muy importante, tanto en la etapa de investigación preparatoria como en la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque el testimonio de un testigo te narra los hechos y te da a conocer cosas
quizás que la fiscalía ni la defensa conocía, porque ellos nunca estuvieron presentes en los hechos, pero el testigo sí. Entonces, tiene información relevante que brindar al proceso. Por ende, es su importancia y que se tiene que generarle cierto grado de relevancia, ¿correcto? Bien, eso sería todo por mi parte. Agradezco a todos los que se han permanecido conectados hasta el fin de la ponencia. Espero que haya sido de su agrado. Eh, ya conmigo será toda una próxima oportunidad. Y bueno, a ver, creo que hay una pregunta. Dice, ¿qué pasa si existe contradicción entre lo manifestado por el testigo de la etapa de investigación con lo que refiere al juicio oral? Ya respondí esa pregunta. Cuando se evidencia esto, se confronta al testigo con su declaración previa que dio en investigación preparatoria, Claudio. Y entonces se evidencia la contradicción en el juicio oral. Bien, creo que no hay más preguntas. Bueno, me despido. Muchas gracias por asistir. Y como dije, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.